Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a solucionar un ejercicio que consiste en probar que si estos puntos son los vértices de un triángulo, demostrar que ese triángulo es isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales. Lo primero que vamos a hacer es pues, ubicar las coordenadas. El punto C sería el punto 0, 0, el punto B sería el punto 3 menos 1, entonces 3 menos 1 estaría acá, y el punto A, que es menos 1, menos 3. Entonces, si hacemos el triángulo rectángulo, perdón, el triángulo de esos tres vértices, lo que el ejercicio me estaría preguntando es cómo demostrar que ese triángulo que está ahí, es isósceles. Entonces, ¿cómo demostrar que ese triángulo que está allí, que tiene por vértices el punto A, B y C, que están en esas coordenadas, cómo demostrar que son isósceles? Entonces, lo primero que hay que hacer es recordar que el isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Y si demostramos que dos de esos lados son iguales, podemos concluir que efectivamente es isósceles. ¿A qué vamos a recurrir para poder establecer eso? A calcular la longitud o calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Entonces ya sabemos que la distancia la podemos calcular como x2 menos x1 más y2 menos y1. Bueno, y2 menos y1 al cuadrado, perdón ahí por ese error. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Recuerden que esta fórmula sale ya que si yo tengo en el plano cartesiano, es decir, dos puntos, por ejemplo este y este, decimos que aquí está x1, decimos que aquí está x2, decimos que aquí está y1, decimos que aquí está y2. Entonces, si quiero calcular esta distancia y yo prolongo los puntos de las coordenadas, pues eso también nos da un triángulo rectángulo, este pedacito, en el cual la distancia entre dos puntos coincide con la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Como en Pitágoras mirábamos que la hipotenusa era igual a la raíz del cateto más el otro cateto, en este caso los catetos es la diferencia entre el punto x2 menos x1, entonces es la distancia entre x2 y x1, por eso es este cateto, y este otro es la distancia entre y2 y y1, entonces por eso esto representa el cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Entonces, eso ya lo habíamos trabajado, pero no sobra recordar. Entonces, nos tocaría, usando la fórmula de distancia entre dos puntos, calcular las distancias entre de estos dos puntos, de estos dos puntos y de estos dos puntos. Si dos de esas distancias son iguales, quiere decir que ese triángulo tiene dos lados iguales, y si sería isósceles. Si no tiene ningún lado igual, no sería isósceles, y si tiene todos los lados iguales, no sería isósceles sino equilátero. Entonces estaríamos confirmando si efectivamente el triángulo sí es isósceles o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a recordar que este es el punto C, vamos a recordar que este es el punto B,
y vamos a recordar que este es el punto A. Entonces vamos a calcular primero la distancia entre C y A. Entonces la distancia entre C y A. Entonces vamos a calcular la distancia entre este punto y este punto, donde recordemos que si tengo el punto menos 1,-3 y el punto 0,0, que es la respectiva del A y el C, recuerden que esto es x1, y1 y esto es x2, y2, para no confundirse al momento de restar. Entonces, hagamos la distancia ahora sí de AC, que sería la resta entre x2, que sería 0, menos x1, que sería menos 1, por eso menos 1, más y2, que sería 0, menos y1, que sería menos 3, al cuadrado. Resolvemos las distancias, las operaciones. Entonces me haría menos por menos daría más, entonces 0 más 1 me haría 1 al cuadrado, más menos por menos más, entonces me haría 0 más 3, 3, y tendríamos que 1 al cuadrado pues es 1, 3 al cuadrado es 9, tendríamos la raíz de 10, y aproximadamente, si calculamos la raíz de 10, utilizamos la calculadora, daría 3,16. Aproximadamente, ¿no? Entonces sabemos ya la primera distancia, AC, es 3,16 aproximadamente. Realizamos nuevamente calcular la distancia entre dos puntos, pero pues ahora no utilizaremos AC, que fue el primero que hicimos, sino puede ser AB. Entonces utilizaremos menos 1,-3 con 3,-1. Recordando, x1, y1, x2, y2. Entonces ahora vamos a calcular la distancia AB. Entonces, utilizamos nuevamente 3 menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 3. Tendríamos así que menos por menos más, que era 3 más 1, 4, 4 al cuadrado, más menos por menos más, me daría menos 1 más 3, me daría 2 positivo. ¿Sí? Entonces recuerda que queda menos 1 más 3, eso me daría 2. Solucionamos, 4 por 4, 16, más 2 por 2, 4, me daría raíz de 20, y aproximadamente la raíz de 20 sería 4,47. Entonces, la distancia AB es 4,47. Entonces, así con los dos primeros, damos cuenta que esos dos lados no son iguales. Faltaría mirar si la distancia que nos hace falta, que es BC, da igual a alguno de estos dos, o si no, no hay dos lados iguales. Entonces vamos a hacer ahora la distancia B con C. Entonces vamos a mirar la distancia BC y a ver si nos da la longitud igual a alguna de esas dos. Entonces x2 menos x1 daría x menos 3 al cuadrado menos y2 menos y1, que sería menos 1 elevado al cuadrado. Entonces nos daría menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos daría menos 3 al cuadrado, nos daría 9
más 1, quiere decir que nos da raíz de 10, y raíz de 10 ya lo habíamos hecho en el primer ejercicio, que nos daría 3,16. Entonces la distancia BC es aproximadamente 3,16. Quiere decir que el lado AC y el lado BC son iguales. Por lo tanto, acabamos de mostrar que el triángulo que tiene por vértices los puntos 1, menos 1, menos 3, 3, menos 1 y C igual a 0,0, tiene dos lados iguales. Los lados iguales serían la distancia de A hasta C, es decir, este lado es igual al lado BC. Estos dos lados son iguales, por lo tanto ese triángulo es isósceles. Este tipo de abordar el problema se puede usar sin importar la figura, es decir, podemos utilizarlo para demostrar que es un cuadrado, pues es un cuadrado de tener los cuatro lados iguales. Podemos utilizarlo para demostrar que un cuadrilátero es paralelogramo, recordando que el paralelogramo tiene los lados opuestos paralelos y por lo tanto pues de igual medida, para demostrar que un triángulo sea equilátero, para demostrar que es escaleno, y cualquier situación que nos pida que implique medir las longitudes para demostrar algo, podemos recurrir a ubicarlo en el plano cartesiano, utilizar la fórmula de distancia para encontrar la longitud de la misma y, dependiendo del problema, poder confirmar o desvirtuar alguna afirmación. Entonces los invito a realizar los ejercicios que están planteados y cualquier cosa no duden en preguntarme.